La Tierra. Una masa gigantesca de roca y agua flotando a través del espacio. Es diferente de cualquier otro planeta conocido, porque alberga vida. No solamente es nuestro hogar, sino también el único refugio con el que contamos en el universo. Pero ¿cómo llegó a ser lo que es? ¿Qué extrañas fuerzas naturales crearon este planeta que vive y respira, del cual dependemos? Todo comenzó con una gran nube de gas, polvo y pequeñas partículas de desechos, granos de arena y granos de sílice. Los científicos llaman a estas regiones de polvo y gas nubes moleculares. Pero no son como las nubes que vemos desde la Tierra. Las nubes moleculares son inmensas. Tienen un tamaño de cientos de años luz. A partir de nubes como estas, fotografiadas por el telescopio espacial Hubble, se formó la Tierra. Estas nubes están compuestas por los restos de cientos de estrellas muertas. La gran nube molecular rotaba lentamente. Cuando se contrajo, su velocidad de rotación aumentó. Mientras la nube se iba contrayendo, la energía del material que flotaba en su interior causó el calentamiento de su centro. Esta bola giratoria se convirtió en nuestro Sol. El resto de la nube giraba a tal velocidad que se extendió en forma de un enorme disco de polvo y gas. Este disco sería la cuna de la vida, el material que formaría la Tierra y el resto de los planetas. De este modo, resulta que la teoría que Kant definió hace 250 años es básicamente cierta. Nuestra propia nebulosa empezó a colapsar hace 4.600 millones de años. Es probable que llevara girando lentamente en el espacio desde su formación, pero cuando se produjo el colapso, comenzó a girar mucho más deprisa. Esto responde a la ley de la física conocida como la conservación del momento angular. A medida que se contrae la nebulosa, se concentra la misma cantidad de energía en un espacio más pequeño, y para conservar el momento debe aumentar la velocidad de rotación. Debido a su propia gravedad, nuestra nebulosa empezó a colapsar y girar cada vez más deprisa hasta que se formó un trozo denso de materia en el centro. Había nacido una protoestrella. Al principio, el calor que emanaba se debía a la fricción, pero al alcanzar los 10 millones de grados Celsius, empezó a actuar la fusión nuclear. Hace 4.500 millones de años, acababa de nacer nuestra estrella. Los átomos de hidrógeno se fusionaron hasta formar helio y durante el proceso se liberaron protones. El Sol acababa de emitir sus primeros rayos de luz, una luz que sigue brillando 4.000 millones de años después. El resto de la nube giraba a tal velocidad que se extendió en forma de un enorme disco de polvo y gas. Hasta hace poco, lo que convirtió este polvo en un planeta era un misterio. Más tarde, un experimento sin mayor interés, llevado a cabo en la Estación Espacial Internacional en mayo de 2003, condujo a un importante descubrimiento. El astronauta Don Pettit sintió curiosidad por ver los efectos de la ingravidez en diferentes sustancias. En una serie de sencillos experimentos, filmó burbujas, pastillas antiacidez, remolinos de agua coloreada y después llenó una bolsa de plástico con sal. Este último experimento se convertiría en una revelación científica. Laff reconoció qué era lo que les hacía agruparse. Bien, en el momento en que dos materiales distintos se rozan entre sí, unos pocos electrones se intercambian entre ellos. Esto ocurre si frotas una pelota de goma contra tu pelo y la pegas contra la pared. Por lo tanto, si tienes polvo o en realidad cualquier cosa, en gravedad cero, y la agitas y dejas que sus partículas choquen entre sí, creemos que la sustancia se carga electrostáticamente de alguna manera, lo que la hace formar montones de modo inmediato. Puedes deshacer los montones agitando la bolsa, pero volverán a formarse en cuanto dejes de agitarla. Durante sus primeros segundos de vida, nuestra Tierra podría haber sido similar a esto.
Los científicos creen que este momento se produjo hace 4.000 millones y medio de años. Una vez que los montones de estas partículas se hubieron agrupado en objetos de casi 1 kilómetro de diámetro, su masa fue lo suficientemente grande como para que su gravedad atrajese material del disco que los circundaba. Como si fueran aspiradoras gigantes, se movieron alrededor del Sol, absorbiendo material del disco, hasta que no quedó nada que consumir. Cuando los fragmentos alcanzan el tamaño de una montaña, empieza a actuar la fuerza gravitatoria, más potente que la fuerza electrostática, así que se acelera el proceso. En un periodo de 1 millón de años, esos fragmentos pueden convertirse en planetesimales, o partes de planetas, que con el tiempo formarán un planeta entero. La gravedad ejerce la misma fuerza en todas direcciones y su efecto es siempre atraer la materia hacia el centro del cuerpo. En cuanto potente, puede convertir cualquier objeto en una esfera. Por esta razón, todos los planetas del sistema solar son esferas prácticamente perfectas. Si su diámetro sobrepasa los 480 kilómetros, no pueden presentar otra forma. Las muestras que trajeron de vuelta a la Tierra revelaron algo extraño. Cuando los científicos las examinaron, observaron que estaban muy secas, como si hubieran sido calentadas. Al principio, la Tierra era muy diferente a como la conocemos hoy. Aquí la vemos hace 4.600 millones de años. Está rodeada de una espesa capa de nubes. Bajo las nubes, el planeta es escarlata. Su atmósfera, mucho más densa que la actual, solo deja filtrar los rayos rojos hasta su superficie. Aún no existe ningún continente. Está cubierta casi en su totalidad por océanos. Otra diferencia esencial, su tamaño. Aún no posee más que 1/10 parte de su volumen actual. Su situación también es muy diferente. Gira alrededor del Sol en compañía de una veintena de protoplanetas de tamaño similar. Hoy, esa parte del espacio está ocupada tan solo por 4 planetas: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Pero hace 4.500 millones de años esta parte del sistema solar estaba abarrotada. Pero, ¿cómo se convirtió la Tierra en el planeta azul que conocemos hoy? Gracias a las supercomputadoras del Observatorio Astronómico Nacional de Japón, el equipo del profesor Eiichiro Kokubo ha conseguido reconstruir la historia de esta metamorfosis. Durante unos 10 millones de años, los 20 protoplanetas siguieron sabiamente su curso alrededor del Sol. Pero un día, el efecto combinado de sus fuerzas gravitatorias comenzó a perturbar sus órbitas, provocando las primeras colisiones. Con la violencia del choque, los protoplanetas entran en fusión, engendrando un nuevo objeto cuyo tamaño es igual a la suma de los 2 protoplanetas. El tamaño de un planeta depende directamente del número de colisiones que lo han engendrado. 1 o 2 protoplanetas fueron suficientes para crear Mercurio. Para la formación de Venus hicieron falta 8. Marte pudo ser perfectamente un protoplaneta arcaico que no sufrió ninguna colisión. En cuanto a la Tierra, fue sin duda el resultado de una decena de reencuentros de este tipo.
de los cuales el último fue, desde luego, el más espectacular. Este planeta es ya prácticamente la Tierra. Se creó gracias a la colisión de varios protoplanetas. Y aquí tenemos la última pieza que completa el conjunto. La extraordinaria fuerza de la colisión expulsa hacia el espacio enormes cantidades de rocas en fusión. Más tarde, atraída por la gravedad, la parte esencial de esa materia vuelve a aglomerarse progresivamente sobre la superficie del planeta. Pero la colisión no se produjo de forma totalmente frontal, y algunos restos fueron proyectados todavía más lejos en el espacio, donde permanecieron orbitando alrededor del planeta durante mucho tiempo después de la colisión. Vistos desde la superficie, debían formar un inmenso cinturón, parecido a los anillos de Saturno. Estos fragmentos fueron a su vez chocando entre sí, fusionándose en múltiples ocasiones hasta formar un objeto celeste imponente. El satélite de nuestro planeta fue producto de esos encuentros. Ahora nos resulta mucho más familiar. Es la Luna. Fue, por tanto, gracias a una serie precisa de colisiones como se formó el sistema Tierra-Luna, tal como lo conocemos actualmente. En los años 90, la científica planetaria Robin Canop decidió poner a prueba una nueva teoría. Usando una simulación por supercomputadora, supuso lo que habría pasado si la Tierra hubiera colisionado con otro planeta. Los resultados fueron reveladores. Esta es una simulación de un impacto, en concreto por un planeta con un tamaño similar al de Marte, que se muestra aquí arriba a la derecha, colisionando con la joven prototierra, representada por este objeto de aquí. De modo que el objeto impactante llega a la Tierra y la golpea en un ángulo muy oblicuo, aproximadamente a 45 grados. Y podemos observar este largo brazo de material aquí. Realmente, ese es el objeto que impacta. Se ha estrechado y distorsionado por el propio impacto. Hay un montón de material que podemos ver aquí, que volverá a colisionar con la Tierra. Poco después, este montón exterior del objeto impactante pasará muy cerca de la Tierra, y como resultado de la gravedad de la misma, este montón inicial se convertirá en un largo brazo de material que finalmente se romperá formando un disco. Y es justo a partir de ese disco de material que orbitará la Tierra de donde creemos que se formaría la Luna posteriormente. A partir de esta simulación, Canop ha reconstruido exactamente lo que ocurrió durante el impacto. Tendríamos un planeta increíblemente grande, dirigiéndose hacia la Tierra para impactar con ella a una velocidad de 12 kilómetros por segundo. Se trataría de un objeto enorme, de un planeta similar a la mitad de la Tierra, que habría llenado completamente el cielo antes de la colisión. La Tierra está rodeada por una atmósfera, una fina capa de gases que la protege de las temperaturas extremas del espacio exterior. Pero cuando las partículas cargadas del viento solar golpean la atmósfera de un planeta, pueden desgarrarla. Podemos contemplar el poder destructor del viento solar si observamos Marte.
Durante millones de años, el viento solar ha ido arrancando la mayor parte de su atmósfera. Ahora no hay agua en estado líquido en su superficie, ni suficiente aire para poder respirar. Este podría haber sido el destino de la Tierra, pero ¿por qué no ocurrió así? Para contestar a esta pregunta, debemos volver al momento de la creación de la Tierra. Mientras la Tierra se iba formando, la energía liberada cuando el material golpeaba el planeta produjo calor. Este se hizo tan intenso que incluso las rocas se fundieron. Los elementos más ligeros subieron a la superficie de la Tierra fundida, mientras que los elementos más pesados, incluyendo el hierro, se hundieron hacia el centro. Allí formaron un núcleo fundido. Es precisamente este núcleo de hierro el que nos protege de los mortales efectos de los rayos del sol. La electricidad de la bobina produce un campo magnético. Lo mismo ocurre a mayor escala con el núcleo de la Tierra. Su campo magnético le proporciona a nuestro planeta sus polos norte y sur. Se extiende también hasta llegar muy lejos en el espacio. Se denomina magnetosfera. Y es ella la que nos protege del viento solar. Cuando las partículas solares vuelan hacia la Tierra, la magnetosfera bloquea su camino. Las que consiguen atravesarla son desviadas hacia los polos. En ese punto, cuando entran en la atmósfera de la Tierra, reaccionan con las moléculas del aire creando las auroras boreales del norte y del sur. Actualmente el viento solar sigue erosionando nuestra atmósfera, pero gracias a la magnetosfera, la pérdida no supone ninguna amenaza para la vida. Se ha calculado que el viento solar arrastra la atmósfera entre 2 y 4 kilos y medio por segundo. Por suerte para nosotros, incluso con esa proporción, el tiempo que el viento solar tardaría en agotarla completamente superaría varias veces la vida del Sol. El campo magnético producido por el hierro en el centro de la Tierra jugó un papel vital en la evolución de nuestro planeta. La masa actual de la Tierra es producto de una serie sucesiva de casualidades. Sin embargo, su tamaño imponente fue una de las condiciones indispensables para la aparición de la vida en su superficie. Esto lo hemos aprendido estudiando a nuestro vecino más próximo, Marte, el planeta rojo. Las últimas expediciones espaciales nos han revelado que en algún momento de su historia, aquí había un océano. La distancia que separaba al planeta del Sol era a priori perfecta para hacerlo habitable. Pero Marte no creció durante su proceso de formación, y su débil gravedad no fue suficiente para mantener en su superficie una atmósfera densa y un océano. Si el tamaño de nuestro planeta hubiese seguido siendo pequeño, es probable que en la actualidad presentase un aspecto igual de desolado que el paisaje marciano. Pero la masa que adquirió la Tierra durante su crecimiento le dotó de una fuerza de atracción muy superior. Gracias a ella, ha podido conservar durante mucho más tiempo sus océanos. Y fue en el corazón de sus océanos donde se desarrolló la vida.